Internacionalista y maestro en políticas públicas, editorialista de Milenio y a quien consultamos también ahí en Proyecto Puente de los diferentes temas que tenemos o los nacionales, le estamos dando lata para lo nacional. Él tiene un análisis de los gastos de publicidad de la presidencia de Enrique Peña Nieto, lo que se gastó, lo que deja, que fue parte del debate precisamente pues de alguna manera, de lo que caracterizó a su gobierno, ¿no? Un gran, vamos a decirlo, cantidad de recursos destinados para imagen, que es muy tradicional en México de los gobiernos, ¿no? Millones y millones y millones de pesos que pudieran destinarse a muchas cosas más. O bien, o que se le dé, o que se invierta dinero de acuerdo a la rentabilidad, campañas, obvio, el gobierno necesita también publicitarse. Pero ¿cuánto deja Peña Nieto? Carlos Guizar, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Qué gusto saludarte y a ti, a tu auditorio. Igualmente, a ver, adelante, ¿por dónde empezamos el análisis? Oye, pues bueno, uno de los temas aquí, yo creo que lo central es, a fin de cuentas, que se destinar recursos de más a la comunicación, pues a fin de cuentas es un acto de corrupción. Y eso es lo preocupante, porque normalmente nada más nos dicen, oye, pues ¿sabes qué? Se pasó en tanto porcentaje del presupuesto, pero ese dinero que no lo destinó, por ejemplo, a programas sociales o a combatir la pobreza o a educación, que tanto se necesita en nuestro país, pues se va a comunicación. Entonces, ese es uno de los temas más graves, que cuando el gobierno federal, el gobierno de Enrique Peña Nieto, se pasó en comunicación, naturalmente se lo tuvo que quitar algo más. Y pues bueno, un claro ejemplo de esto que estamos diciendo, pues es lo que hizo con el presupuesto para la Cruzada Nacional contra el Hambre, que pues bueno, ahí en lugar de combatir el hambre, la prioridad fue comunicar los logros que aún todavía ni siquiera tuvo, más bien. Entonces, ¿por qué? Porque el 80% lo destinó a difusión, uniformes y playeras. Entonces, imagínate, de 500 millones del presupuesto que tenía para la Cruzada Nacional contra el Hambre, la gran mayoría, 8 de cada 10 pesos, se fue directamente a comunicación. Uh-huh. Ay, 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 no más. Nada más, ¿no? Entonces, y pues bueno, aquí lo grave pues es naturalmente que los que no lo recibieron pues fueron los que sí tienen mayor necesidad, que es uno de los puntos aquí más preocupantes, y que por eso es un acto de corrupción destinar los recursos que iban directamente para combatir el hambre en nuestro país, destinarlos a comunicar acciones que ni siquiera se han realizado, ¿no? Entonces digo, para darse una mejor idea, pues bueno, fueron de esos 500 millones, 92 contratos se fueron por casi 87 millones, perdón, se fueron a difundir la nueva política social de Peña Nieto, cuando aún ni siquiera habían hecho nada y prefirieron comunicar que verdaderamente ayudar a la población. Uh-huh. Cada persona fue víctima de la corrupción en México, pagó, pagó casi un mes de salario mínimo en 2017. ¿A qué te referías? ¿Qué es parte del artículo también que habla? Sí, perdón, precisamente es eso, que la corrupción cuánto nos cuesta. Decir, la corrupción ya en general, por ejemplo, cuando una persona es víctima de un acto de corrupción, si hacemos un promedio de todas las personas que fueron víctimas de acuerdo a la encuesta nacional de impacto, de calidad e impacto gubernamental del INEGI, podemos ver que más o menos lo que habría pagado cada persona equivale a un mes de salario mínimo. O sea, ¿lo que quiere decir esto? Que los sobornos nos cuestan a los mexicanos 7,218 pesos, perdón, 7,218 millones de pesos. Es la suma total que nos cuesta esos sobornos a los mexicanos. Por lo que en promedio, cada mexicano que sufrió un acto de corrupción por parte de alguna autoridad, pagó 2,273 pesos por persona. Entonces, pero ahí es una corrupción que nosotros vemos directamente, el abuso de la autoridad sobre el ciudadano y a fin de cuentas ese acto de corrupción. Pero precisamente lo que argumento es que corrupción también es destinar dinero bueno a donde no se tiene que ir, y que es un claro ejemplo lo que sucedió con la Cruzada Nacional contra el Hambre, y que bueno, eso es uno de los temas centrales ahí del gobierno. O por ejemplo, uno de los que ya se va a cumplir un año precisamente de los sismos del 19 de septiembre, pues bueno, que el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, en 2017, tenía presupuestados o tenía autorizados por el Congreso un presupuesto de 1,447 millones de pesos para comunicación. Lo grave aquí es que para los damnificados de la Ciudad de México para la reconstrucción,
se iban a ir 8,000 millones de pesos, que eso es algo lógico, ¿no? Por los daños que sucedieron aquí en la Ciudad de México. Pero lo más grave de todo esto es que Peña Nieto se pasó originalmente de esos 1,447 millones que tenía presupuestados para comunicación, gastó exactamente lo mismo que para los damnificados, 8,000 millones de pesos. Entonces, pues está pasando por bastante el presupuesto, y lo grave aquí es que no solamente pasarse el presupuesto, sino que en lugar de destinar también esos recursos para los damnificados, o destinarlo, como te decía, para educación, para temas de seguridad, pues prefiere enfocarlo a la comunicación de su gobierno, que como bien decías ahorita, pues mucho también se va pensando en las campañas políticas, ¿no? Y que pues a fin de cuentas el resultado pues no es, no le favoreció. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que comunicas y otra cosa es lo que haces. Y que aquí precisamente pues los ciudadanos no se dejaron engañar por una comunicación que en cierta forma pues está vacía, ¿no? Otro caso emblemático ahí que traes, la estafa maestra. Por medio de 11 dependencias federales, 8 universidades públicas y más de 50 funcionarios, 7,670 millones de pesos se destinaron ilegalmente a contratos con 186 empresas, de las cuales 128 no podían recibir dinero por no estar registradas en la Secretaría de Economía, estaban desmanteladas o ni las localizaron, por ejemplo. Así es, ahí el caso de la estafa maestra pues es un claro ejemplo, uno de una muy buena investigación periodística, pero además de eso, también qué difícil es para nosotros como ciudadanos ver qué está pasando con los recursos. Aquí estamos viendo son 7,000 millones de pesos, 7,670 millones, que en realidad pues no sabíamos ni siquiera cómo se estaban usando, porque llegan, reportan precisamente con esa comunicación que tanto se enfocó a ocultar cosas. Pues bueno, dicen que se destinaron a programas, ¿no? Hay muchos de ellos sociales. Entonces, cuando nosotros vemos ahí 1,000 millones fueron a parar las empresas que estaban coludidas con esta estafa maestra, ¿no? Pero más de 3,433 millones de pesos desaparecieron de las cuentas públicas de 2013 y 2014. Entonces, pues bueno, aquí está pues una de las cosas más graves, ¿no? ¿Dónde queda ese dinero? ¿A dónde se fue? Se fue para campañas políticas, se fue para comunicación. ¿A dónde se fue ese dinero? Entonces, lo más preocupante aquí es que es claro cómo el dinero de los ciudadanos, en lugar de enfocarse en las prioridades que tenemos como país, que son muchas, porque sabemos cuáles son, que son la pobreza, que es la desigualdad, una de ellas, pues lo más grave, el combate a la corrupción, en lugar de destinarse a todo esto, se están enfocando en temas de comunicación, o a veces, como bien decías, en campañas políticas, y lo peor de todo, ¿no? Es a donde van a parar, desgraciadamente, pues para cosas como la propia Casa Blanca, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros, y lo que quiero señalar, pues es precisamente cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto desvió recursos continuamente, hizo mal uso de los recursos, pero además también se pasó de los recursos que le autorizaba el Congreso. Por ejemplo, en el caso de comunicación, podemos ver cómo continuamente Peña Nieto se excedía en esos gastos, porque, por ejemplo, uno de los casos concretos, ¿no? La SEP, ahí uno de los que quería ser candidato a la presidencia de la República con Aurelio Nuño, por ejemplo, ahí se pasa casi 2,700% de más del presupuesto que tenía en 2017. Entonces, y eso, por ejemplo, es algo que los ciudadanos debemos conocer, pero también nosotros tenemos que exigirle a las autoridades que cumplan con lo que es la ley, porque a fin de cuentas les aprueban un presupuesto que es aprobado por el Congreso, y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues decide simplemente pasarse de ese presupuesto. Y ahí es cuando más preocupa que nosotros decimos, bueno, hay tantas necesidades en México como la desnutrición o la pobreza o irnos directamente a temas de seguridad, y que prefiere gastarlo en comunicación, y ahí está la corrupción. Totalmente. ¿Se pudiera, por último te pregunto, Carlos Guizar, cuantificar el desfalco de Peña Nieto? ¿No hay un estudio ya, por ejemplo, de la herencia que va a dejar Peña Nieto, el desfalco? Como tal, no, porque a fin de cuentas, un claro ejemplo es la estafa maestra. Nosotros cuando vemos la estafa maestra, pues fue un año de investigación, pedir documentos. Sí, pero entre la estafa maestra, la Casa Blanca y todo lo demás, es decir, ¿no hay, por ejemplo, vamos a decirlo, un conteo del desfalco? Pues como tal no, y valdría bastante la pena hacer ese estudio, porque nada más de lo que hay público, valdría la pena ver cuánto fue ese mismo desfalco, ese desvío de recursos,
porque pues bueno, aquí lo vemos nada más directo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la estafa maestra, pues 3,000, casi 3,400, bueno, más de 3,400 millones de pesos perdidos. De ahí nos vamos a buscar, pues bueno, qué pasó con la Casa Blanca, qué pasó con las construcciones, qué ha pasado, por ejemplo, con el tema del tren del tren México-Toluca, y de ahí, pues bueno, cómo se han ido incrementando los presupuestos, que a fin de cuentas pues lo hacen de manera en principio legal, pero no lo que es legal forzosamente es moralmente correcto, ¿no? Y aquí precisamente pues es uno de los problemas de este gobierno, que se excedieron en todos los gastos y que precisamente pues los que lo pagamos somos nosotros los ciudadanos. Totalmente. Que eso es Sí, lo más sí. grave. Pero ya tendrá que ver en la entrega-recepción algún análisis de la herencia o cómo lo dejan o algo. Por allá tendríamos que ir. Te agradezco mucho, Carlos, como siempre. Muchísimas gracias a ti, Luis. Que tengas muy buen día. Igual todo tu auditorio. Muchos saludos por allá. Igualmente, le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube para que usted pueda ver este noticiero de 6 a 9 hora de Hermosillo o de 8 a 11 hora del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón, del centro, o a cualquier hora para que disfruten los videos de YouTube. Dele like a la fanpage de Facebook de Proyecto Puente o la matriz central proyectopuente.com.mx para que usted disfrute de nuestros contenidos. Quedan apenas 100 días y pendientes, dice Erika Hernández por acá en Reforma, con la derrota del PRI a cuestas, escándalos emblemáticos de corrupción, acusaciones de impunidad en casos sensibles, una relación adversa con Estados Unidos y con un repunte de violencia en el país. Enrique Peña Nieto llega hoy a los últimos 100 días de su gobierno. Desde hace una semana, el mensaje del presidente es de despedida y a partir de septiembre anunció iniciará con la entrega de obras pendientes. Sin embargo, hasta el 30 de julio le faltaban por concretar 33 obras públicas de sus 266 compromisos de campaña, entre ellas 11 hospitales, 4 vialidades y diversos proyectos de gran impacto como los trenes México-Toluca y el eléctrico urbano de Guadalajara. También, además, aunque la presidencia afirma que están en proceso, otras 4 promesas se encuentran pendientes y deberían ser concretadas en apenas 3 meses. Se trata de proporcionar seguridad a Veracruz y Guerrero hasta tener condiciones de orden y paz, garantizar mejor aprendizaje a discapacitados y un paquete de 10 acciones para la economía familiar que contemplaban ganar más sueldo y detener el alza de precios. También aparecen pendientes garantizar una cobertura del 80% en educación media superior y el 37% de educación superior. Además, el Congreso dejó pendientes 24 iniciativas presentadas por Peña, entre ellas la creación del mando único y los matrimonios entre personas del mismo sexo. Como resultado de sus encuentros con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, existe el compromiso de que antes del 1 de diciembre esté nombrado el fiscal general, la anticorrupción y el electoral. En el plano internacional, el presidente confía en que antes de su sesión esté firmada la modernización del TLC-AN. Además de las obras que todavía están en proceso, otras fueron suspendidas por diversos factores. Pues si le metemos, por ejemplo, los pendientes de Sonora por cada estado, ¿cómo va a dejar Peña Nieto, por ejemplo? Podríamos hacer una atlas incluso, ¿no? Astrid, bueno.